En este vídeo veremos una pequeña introducción a los formatos normalizados para banners y otro tipo de anuncios que propone el IAB. Primero, haremos login en nuestro sistema con cualquier usuario que pueda gestionar zonas y sitios web. En este caso usamos el ejemplo que hemos utilizado anteriormente. Entramos. Bien, vamos al menú izquierdo, zonas, y vamos a editar una zona, o sea, un agujerito en la página web en la cual colocaremos un banner. Aquí vemos que el programa nos permite colocar diversos tipos de anuncio: banner, intersticial, texto, un banner en un correo electrónico, correo inline o como capa por encima. En este caso nos despliega el menú. Pero si vamos al primer elemento, banner, vemos que el menú desplegado está disponible. Y cuando lo desplegamos vemos que la mayoría de elementos que aparecen tienen delante las siglas IAB. Estos son formatos normalizados para que una agencia de publicidad pueda hacer anuncios y se puedan colocar de forma estándar en cualquier medio de comunicación, blog, etc. Y eso es todo. Ahora vamos a ver el IAB. Lo más fácil para ver los formatos estándar del IAB, en nuestro caso, será buscar en Google formatos. Nos sale un resultado de búsqueda, pulsamos y entramos en la página de formatos normalizados del IAB. Aquí lo que nos aparece inmediatamente es el primer tipo de formatos, llamados estándar, y estos son los formatos integrados en página, es decir, los formatos que se incrustan en una página web, que no están flotando. Hay varios tipos, aunque algunos son muy comunes. El robapáginas tiene estas dimensiones, 300 por 300. El robapáginas split screen, que es alargado, vertical. Y el IAB publica para cada banner unas especificaciones. En este caso, para el robapáginas medio, unas dimensiones de 300 por 250 píxeles y un peso máximo, un espacio en disco máximo de 30K. Estos tres banners son muy comunes. Y hay otros dos que se utilizan mucho. Uno es el mega banner, que tiene 728 por 90 píxeles y también puede pesar como máximo 30K. Este es horizontal. Y luego el medio banner, el half, que acostumbra acompañar a los mega banners. Este tiene unas dimensiones algo raras, 234 por 90. Bien, ahora podríamos ver un ejemplo de estos banners integrados en página, en un diario digital que tenemos de muestra. Retromarket Club. Y aquí nos aparece arriba, en la parte superior, un mega banner, que es este, de 728 píxeles. Y a su lado nos aparece un half banner. Un banner que complementa una pantalla de aproximadamente 1000 píxeles de ancho. Y más abajo veremos otro banner integrado, que es este, un rectángulo, de 300 por 250. Estos son anuncios reales. Vamos a verlos en un formato un poco más esquemático, para que se vea bien la diferencia. Entramos en una noticia y ya tenemos en la parte superior el mega banner, a su lado el medio y un poco más abajo un rectángulo. Y estos están integrados, no forman parte de ninguna pantalla que se abra. Volvemos, ya volvemos al sitio del IAB y vamos a los banners especiales. Ya son un poco diferentes. Estos son los expandibles, es decir, los que aumentan de tamaño cuando pasamos el cursor por encima o cuando le damos un clic. Y luego los formatos flotantes, esos que irritan tanto, que son los que nos ocultan el contenido y nos obligan a hacer un clip o a cerrar la ventanita. Hay de dos tipos.
interstitial y el layer, que son muy comunes, y también tienen sus especificaciones. Vamos a ver los banners para móvil. Estos son banners en el contenido y serían banners gráficos. Hay bastantes. Este es un banner alargado. Hay formatos overlay, que son sobre el contenido, que nos tapan el contenido y tenemos que cerrarlos si queremos ver lo que hay debajo. También tienen sus especificaciones, que podrían estar hechos como una imagen bitmap normal estándar o, por ejemplo, una animación programada en HTML5. Luego hay los banners en vídeo, que son banners realmente de spot publicitario en vídeo, que se integran en el contenido o están por encima. Muy curiosos son los banners de audio online, que veremos ahora, un poco por encima. Son cuñas publicitarias similares a las de la radio. Tampoco tienen ningún secreto especial. Hay los banners de vídeo, muy comunes hoy día. En principio veremos los lineales, es decir, los que aparecen en medio de la película, al principio y al final. El pre aparece al principio, tiene sus especificaciones de peso, duración, etc. Y también las extensiones de archivo, el formato de vídeo que se utiliza para estos banners. Están los mid. Los mid son los que aparecen a media película y también con unas especificaciones similares. Y los post. Cuando termina el vídeo que estamos viendo, aparece un post-roll. Estos son banners que están junto con el contenido. Luego hay otros formatos. Por ejemplo, los formatos overlay o outstream son un poco diferentes. Los overlay lo que hacen es ocultar contenido y los outstream son, bueno, un tipo de banner un poco diferente también. Si vemos las especificaciones, vemos una demo. Por ejemplo, este banner se coloca, este es un ejemplo real. Este banner se coloca encima de una foto en la parte inferior y cuando pasamos por encima nos tendría que mostrar un vídeo. Que nos está cargando. A ver, no se carga, pero vaya, ya se entiende. Volvemos al llave y ahora podríamos ver los banners para televisión inteligente, las Smart TV. Las Smart TV a veces publican publicidad en el propio escritorio de trabajo de la tele. Y si hay un ejemplo, este es interesante. Bien, vamos a ver una demo. Ajá, este es un ejemplo real de una tele LG con su escritorio y con publicidad integrada dentro del propio escritorio de la tele. Esto. Aparece un vídeo que se superpone al escritorio. Es publicidad, pero no es publicidad dentro de un programa de televisión, es publicidad integrada en la tele. Y ya está.